Vamos a entrar de lleno al mensaje de este día, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Corintios capítulo 1. Leamos lo que la palabra del Señor dice. Destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Oigan esto, hermanos. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, ¿qué dice? Para deshacer lo que es, a fin de que, ¿qué? Nadie se jacte en su presencia, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, ¿qué dice? Por eso les digo, ¿se sienten ustedes, hermanos, felices al tener a Dios, al Dios que tienen, hermanos? Yo me siento feliz, hermanos. Se los voy a explicar en esta mañana. Tomen asiento, por favor. Es sorprendente ver y entender la mente del Señor, los propósitos de Dios. Cuando Dios quiere hacer y formar a un ejército, siempre lo ha querido Dios hacerlo no con los hombres más poderosos, no con los hombres más fuertes. Quiero contarles que hombres poderosos toda la vida han existido sobre la tierra, toda la vida. Eso no es nada nuevo. Dios, cuando hizo al hombre, lo hizo un ser inteligente, con una capacidad impresionante. A las personas que son medios genios, se les conoce como, no solo hombres, sino que también mujeres, se les conoce como personas con sexto sentido. O sea, tienen una capacidad más de lo normal, y de hecho que eso los hay, pues. Pero quiero comentarles que en el mundo las personas que tienen una habilidad, que tienen una capacidad que sobresale a los demás, son personas que los seleccionan. Sí, los seleccionan, los apartan y los llevan para que cumplan una determinada función en el mundo.
De hecho, que aquí en Guatemala han habido, de hecho que han habido, los hay, los harán, personas que son pero inteligentes. Fácilmente, así, facilito, encuentran lugar en los Estados Unidos, encuentran lugar en Japón, en cuestiones donde puedan desarrollar tanta ciencia, tanta tecnología, y los buscan, los seleccionan y los apartan. La gente que trabajan en que mantienen buscando, desarrollándose una cuestión sobrenatural, los encuentran. Pero quiero comentarles que cuando Dios quiere hacer algo, cuando Dios ha hecho algo, siempre Dios ha escogido a los más débiles, a los más sencillos. Hay una figura en las Escrituras, por ejemplo, y a mí cómo me ha gustado esa figura que habla precisamente de David. Dice que David, cuando él quiso formar un ejército, dice que se le juntaron a él a los endeudados. Lo han leído, ¿verdad, hermanos? Se juntaron los endeudados, los enfermos, los afligidos. Se juntaron a ellos. Dice que eran, ya se imaginan ustedes, hermanos, que David trabajar con personas endeudadas. Usted ha tenido la oportunidad de platicar con alguien endeudado. Se mantiene agobiado, pues. Una persona afligida, una persona enferma, palabra, no se puede darle mucho por ello. Pero dice que viene Dios. A través de David dice que escogió o se le juntaron la gente, los más frágiles, los más débiles, los endeudados. Dice que ellos llegaron a ser un ejército, pero un ejército poderoso. Un ejército que desarrollaron, palabra hermanos, desarrollaron tantas habilidades para la guerra, pero eran personas que nadie daba nada por ellos. Cuando se lee ahí en las Escrituras acerca ya años después, quiénes fueron los valientes de David, dice que eran hombres que aprendieron a tirar ondas con las dos manos. Dice que tenían una capacidad impresionante y lo cierto es, dice que lo más que fallaban era el grosor de un pelo. Imagínense, o sea, impresionante aquello pues de gente sencilla, gente. Dice que de eso viene Dios y los llama. Así ha sido el pensamiento divino toda la vida. Ustedes se recuerdan, hermanos, cuando fue a la guerra también Gedeón. Dice que Gedeón fue a pelear contra otra nación, otro pueblo. Dice que viene Gedeón y juntó a 32,000 soldados. Los juntó. Viene Dios y le dice, bueno, Gedeón, son muchos los que tienes. Tantos, 32,000. ¿Sabes qué? Dice Dios. Dales un anuncio a todos y diles que el que tiene miedo para ir a la guerra, el que se acaba de casarse, el que tiene algo pendiente, que se sienta en toda libertad en regresarse. Dice que se fue, pero una cantidad de personas, hermanos. ¿Ustedes se recuerdan cuántos quedaron? ¿Alguien lo puede decir así? Después de los 32,000. ¿Cuántos se quedaron? No, después de los 300 ya fue lo último. ¿Cuántos quedaron? Imagínense que se fueron 22,000. Se fueron para sus casas y todo eso, tenían miedo. Ahí se quedó un grupo. Entonces viene Dios y dice, aún todavía es mucho el pueblo, le dice, porque si no van a decir que ellos fueron los que ganaron la batalla. ¿Sabes qué? Le dice, llévalos
a que tomen agua allá en el pozo, y todo el que doble rodillas y tome el agua, pero el que se lleva el agua hacia la boca con una mano y con una mano tiene la espada, apártalos, dice. Dice que de los 10,000, cuando los llevaron a tomar agua, dice que la gente estaba con sed, con ganas de tomar agua. Dice que tiraron sus armas y doblaron sus rodillas a beber agua. Pero los únicos que se quedaron con la espada en la mano, llevaron el agua a la boca, dice que fueron 300. Ahora sí, Gedeón le dice, ahora sí, con este pueblo vas a ir a hacer la guerra. Y dice que los que venían eran como langostas sobre la tierra, eran innumerables. Pero el pensamiento de Dios ha sido toda la vida. Por eso el apóstol Pablo lo entendió muy bien cuando él dice que lo necio del mundo escogió Dios, lo vil. Dice que con los 300 hombres fueron a hacer la guerra. Ahora, ¿han habido tantos hombres poderosos en la tierra? No hasta ahora. ¿Cuántos? El primer hombre que registra las escrituras, ustedes se recuerdan, dice que había un hombre sobre la tierra, dice que un poderoso cazador llamado Nimrod. ¿Lo han leído? Dice que Nimrod dice que fue un hombre con un liderazgo impresionante, con una capacidad de convencer a la gente, con una capacidad de organizar a la gente, a tal punto de que consiguió, este hombre poderoso, dice que consiguió unificar la mente de los hombres en construir una torre. Dice que la intención que ellos tenían, dice que es construir una torre cuya cúspide puede llegar hasta el cielo. Esa es la intención, eso fue la intención de este hombre. Y darle. Y de hecho que dice que aquel hombre todos lo respetaban, aquel hombre todos lo obedecían y todos trabajando ahí. Empezaron a construir aquella torre, iba para arriba, iba para arriba. Y aquel hombre supervisando aquella construcción impresionante que iban haciendo, viene Dios y dice, esto nadie los hará desistir de la obra porque así están decididos, dijo. Viene Dios y hace algo sencillo, sin violencia, sin nada, viene Dios. Lo único que hace mi Dios, hermanos, es confundirles la lengua. Eso fue todo lo que hizo. Lo único que hizo Dios es crear otras lenguas a tal punto que ya no se entendían entre ellos. Ya no se comprendían, ya no se entendían y desistieron de continuar aquella obra, pero la intención que tenían era llegar hasta el cielo. La buena pregunta es, ¿por qué Dios no escoge a los poderosos? Porque sí los hay. Porque sí los hay. Pero dice que Dios no escoge a los poderosos. Otro caso muy, muy importante es, por ejemplo, la Biblia habla de Faraón. Dice que Faraón en su momento, eso ya fue ya en el tiempo de los israelitas, ya ahí dice que Faraón era considerado como un dios, que le decían el Ra, le decían que, o sea, considerado como toda la gente se tenían que postrarse delante de él, pero tampoco ahí. Al contrario, existieron hombres como por ejemplo Nabucodonosor, personas que con una capacidad impresionante en su momento, ustedes se recuerdan que los jardines colgantes de Babilonia llegaron a formar una de las 7 maravillas del mundo. O sea que lo que hicieron estos hombres fue tan
tan impresionante que cualquier pueblo caían, pero postrados delante de ellos por lo que llegaron a hacer. Considerado una de las 7 maravillas del mundo. O sea, aquellos jardines colgantes, aquel palacio, aquella ciudad impresionante, que quién no quería comerciar con Babilonia. Pero quiero contarles que a este hombre llamado Nabucodonosor, cuando Dios quiso darle a conocer algo, fíjense que lo hizo a través de un hombre muy sencillo. Cuando Dios quería cortarle su trono, quería humillarlo, quería convertir a aquel hombre poderoso, imponente, quería convertirlo en una bestia, así literalmente en una bestia. Saben que a quien utilizó Dios fue a un hombre muy sencillo, llamado Daniel, un hombre que buscaba a Dios, un hombre que oraba 3 veces al día, un hombre que oraba por su pueblo, un hombre que ayunaba, un hombre. A él le reveló Dios a un hombre, a un esclavo, porque ellos estaban como cautivos allá en Babilonia, a través de él. No buscó a personas muy importantes de la provincia, no. De igual manera pasó en Egipto, porque Egipto en su momento llegó a ser todo un imperio. Egipto en su momento llegó a ser una nación, pero impresionante, pero a tal punto que cuando Dios quería turbar al rey de Egipto, a Faraón, ¿saben a quién reveló Dios aquel sueño? A un esclavo, a alguien que estaba metido dentro de la cárcel. A él le reveló Dios los acontecimientos que iban a llegarse. O sea, ¿qué les estoy dando a entender con esto, hermanos? Muchos poderosos han existido en el mundo. Muchos. Y seguirá. De plano eso va a seguir. Tal punto que en nuestros días, ustedes saben cuántos son los poderosos que gobiernan el mundo ahora, las naciones que gobiernan el mundo. O sea, son reconocidos, son las personas que han desarrollado tanto. El primer hombre se registra en las historias, el primer hombre que subió a la luna, porque eso fue impresionante. Eso no se oía, no se sabía nada de eso hace unos 200, 300, 500 años atrás. El primer hombre que subió en la luna, su impresión fue tanto, dijo, bueno, tanto que hablan de Dios, tanto que hablan de Él. Subí a la luna, dijo, empecé a ver por todo lado dónde estaba Dios y no lo vi, dijo, y no existía, dijo. Eso fue la expresión de un hombre mortal, un hombre, como le llaman las escrituras, ignorante, un hombre insensato. Eso fue lo que dijo. Lo que pasa es que como el hombre, Dios le ha dado una capacidad de desarrollar, de hacer cuanta cosa, y toda esa capacidad que el hombre tiene de hacer lo que puede hacer, eso lo ha llevado a ser una persona prepotente, soberbio, engreído. Pero yo quiero comentarles, hermanos, que Dios toda la vida pone los ojos en los humildes. Dios pone los ojos a los fieles. Dios pone los ojos, ¿saben cuando habla en el libro de Isaías 66, creo? Dice que el cielo es el trono de Dios, ni los cielos de los cielos pueden contener la gloria de Dios. Pero cuando habla de un hombre y de una mujer
que dice así: pero miraré, dice Dios, aquel que es pobre, aquel que es humilde de espíritu, a él oiré, dice Dios, hermanos. Ese es mi Dios. Ese es su Dios. Entiéndale a Dios. Comprenda cuál es el plan de Dios, cuáles son los propósitos de Dios, hermanos. Entonces, en estos versículos que acabamos de leer aquí, oigan lo que dice. Porque la palabra de la cruz es locura. ¿A quiénes dice? La mentalidad del hombre en nuestros días es disfrutar. Esa es la mentalidad. Disfrute, hombre. Tiene el mundo en sus dedos, tiene el mundo en sus manos. Disfrute, ahí está todo. Resulta de que aparece una iglesia, aparece un pueblo que dice no. Aparece un grupito de personas que dice no, sino que prefieren seguir los lineamientos que Dios ha establecido en la palabra, que Dios ha establecido a lo largo de las escrituras, cómo se debe vivir en el mundo. Entonces, somos considerados tontos. ¿A usted no le ha pasado eso? ¿No se lo han dicho? A mí sí me lo dijeron. De verdad, a mí me lo dijeron un día. Así que les he contado otras veces a una señora que era compañera donde yo trabajaba. Yo le empecé a hablarle del evangelio y recuerdo a la señora que me agarró la cabeza así y me dijo: mi hijito, me dijo, te lavaron este coquito, ¿verdad? Me dijo. Así me dijo. Así como quien dice, considerándome así. Pero es que yo quiero prepararme, pero para ir al cielo, hermanos. ¿Usted para qué se está preparándose? ¿Para qué? ¿Cuál es su mejor deseo en la vida? ¿Qué es lo que quiere? ¿Para qué se está preparándose? ¿Se está preparándose para competir con alguien? ¿Se está preparándose para competir con alguien grande, con algún poderoso en la vida? No, hombre, no se equivoque. Prepárese para ir a morar con el Dios humilde, ese Dios sencillo. Entonces, la forma de vivir el evangelio en nuestros días dice que para muchos somos locos. Por eso dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, ¿cómo es, hermanos? La palabra de Dios para usted debe ser poder, de verdad. Poder debe ser lo más grande, debe ser lo más valioso, debe ser lo más impresionante. Por eso Dios ha querido, dice, en ella meditarás de día y de noche. Deleítate a sí mismo en Jehová. O sea, ¿qué es lo que Dios ha querido para la iglesia, para su pueblo? Que usted tenga la ley de Dios, la palabra de Dios como su delicia, como lo más maravilloso que pueda haber. Entonces dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos, dice. Oigan eso, hermanos. Destruiré la sabiduría de los sabios. ¿Cuántos hombres no en nuestros días que se han inventado tantas cosas, de verdad? Los inventos tecnológicos que existen en nuestros días. Yo quiero comentarles. Todos aquellos cerebros que
que se inventaron, por ejemplo, aquellas grandes naves que ahora nosotros conocemos como aviones, ¿no? Esos cerebros que inventaron y que siguen trabajando para mejorar toda esa tecnología, todas esas naves que ahora vuelan. ¿Saben ustedes que esos hombres con un cerebro impresionante, viene Dios y se hace una comparación de aquellos hombres que hacen aquellos grandes aviones y una persona sencilla de las que tengo aquí enfrente, que sabe amar a su prójimo? Para Dios, ¿quién vale más? ¿Aquel que sabe inventar aviones? ¿Aquel que sabe construir grandes naves? ¿O aquel que sabe llevarse bien con su prójimo? ¿Para quién de los dos vale más? Pues para Dios vale más el que aprende y sabe convivir con su prójimo, que aquel que sabe hacer grandes naves, que aquel que ha desarrollado una capacidad impresionante. Por eso, mi querido hermano, siéntase feliz al haber sido tomado en cuenta por Dios. Siéntase feliz. ¿Por qué razón? Esfuércese por hacer la voluntad de Dios. Esfuércese por llevar a la vida práctica lo que a Dios le agrada, porque para Dios usted tiene mucho valor. Sigo leyendo, dice: pues escrito está, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Y pregunta: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Hay una profecía en el libro de Abdías 1:9, que dice: si en la luna hicieres tu nido, desde ahí te derribaré, dice Dios. O sea, el hombre quiere descubrir, quiere seguir creando, creando tal vez no, porque el hombre no es creador, el único creador es Dios. Pero el hombre quiere seguir inventando, utilizando de lo que ya Dios ya creó, quiere seguir utilizando y formar y hacer nuevos experimentos y todo eso, pero toda esa capacidad al hombre lo está llevando a la perdición. Lo está llevando a tomar el espíritu de Satanás, porque eso fue lo que pasó en el cielo. Satanás allá en el cielo quiso ser igual que a Dios. Imposible. No se puede, porque existe solo un creador, mi Dios. Es el único. Entonces, lo mismo está pasando con el hombre en nuestros días aquí, por lo que hace, por lo que se ha inventado, lejos de llevarlo a ser más humilde, lejos de llevarlo a ser más sencillo, lejos de llevarlo a ser más obediente, lo lleva al hombre a ser prepotente, lo lleva a ser engreído, lo lleva a ser soberbio. Por eso de que el destino de las personas así es el infierno, pues. A menos de que alguien que logre comprender y entender y salirse de eso, pues Dios puede tener misericordia. Pero el destino es el infierno, pues. Porque todo lo que el hombre hace lo lleva a ser. Por eso es de que en nuestros días se ha invalidado la palabra de Dios. Sí, no se le da el valor. Hay una parte del mundo donde había un monumento a los 10 mandamientos con tractor. Llegaron, arrancaron, destruyeron todo y para la basura. Sí, averigüe qué parte del mundo es eso. Así lo hicieron. ¿Por qué? Porque el hombre piensa que eso ya no tiene valor. El Evangelio, la palabra de Dios, la palabra de la cruz,
para mí y para usted debe de seguir siendo poder de Dios, hermanos. Poder de Dios. ¿Por qué razón? Porque por medio de esa palabra yo voy a ser salvo un día, hermanos. Entonces sigo leyendo, dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Hay unos versículos que escribe el apóstol Pablo en el libro se los voy a buscar rápidamente. Dice, oigan lo que escribe el apóstol Pablo. Este acontecimiento que tomó el apóstol Pablo de lo que pasó y viene él y lo transmite a la iglesia de esta forma. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, dice, así también estos resistirán a la verdad, hombres corruptos de entendimientos, réprobos en cuanto a la fe. Oigan, reprobados. Reprobados, aquel que no funciona, ¿va? Ese es el reprobado, que no funcionó, está reprobado. Entonces dice, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resistirán a la verdad, hombres corruptos de entendimientos, réprobos en cuanto a la fe. Oigan eso, no. La fe para ellos es una locura, el creer en Dios es una locura. El creer en Dios es para los ignorantes, ¿sí? Réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante porque la insensatez será manifiesto a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero persiste tú en lo que has seguido, la doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Leí 2 Timoteo 3 en adelante, ahí lo buscan después. Solo era para ganar tiempo. Viene el apóstol Pablo y hace referencia dice que de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés. ¿Qué fue lo que pasó? O sobre este acontecimiento, ¿qué fue lo que se dio? Eso fue allá en Egipto. Dios quería sacar a su pueblo de Egipto, convertirlo en una nación para que honraran, sirvieran a Dios. Pero aquel faraón, aquel hombre mortal, decidió resistir y no. Entonces viene Dios y tiene que hacer algo. Dice que tiene que dar algunas señales, como por ejemplo eso, dice que le dio a Aarón y a Moisés una vara. Y cuando ellos fueron a Egipto, bueno, aquí venimos de parte de Dios para que deje salir a su pueblo. ¿Y quién es Dios? ¿Y quién es Él? Pregunta él. Pues para que veas, dice que Aarón tiró la vara y se convirtió en una serpiente. Aquella vara se convirtió en una serpiente y dice que viene Faraón y manda a traer a sus encantadores, los brujos, los mandó a traer. Y dice que cuando llegaron, les dice, aquí vinieron 2 hombres y hagan ustedes lo mismo, Janes y Jambres. Dice que ellos se hicieron exactamente lo mismo. Dice que convirtieron unas varas en unas serpientes con sus magias. Y dice que vino la serpiente o aquella vara que llevaba Aarón, se tragó a las serpientes que habían producido los otros. Lo cierto es que sigue el acontecimiento porque el apóstol Pablo dice, de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, porque lo empezaron a resistir y resulta de que Faraón un día llegó al río y dice que viene Moisés
Y llegan también ahí. Dice que viene Moisés con el poder de Dios, convirtieron aquel río en sangre. Dice que aquellos encantadores, aquellos Janes y Jambres, hicieron lo mismo. Dice que convirtieron el agua en sangre. ¿Qué quiere decir eso? Como quien dice, Dios no existe, pues, o sea, el poder de Dios no es real. Entonces, dice que convirtieron el agua en sangre, solo que con una gran ventaja. Dice que lo que hicieron, lo que hizo Moisés y Aarón, dice que no solo se convirtió el río en sangre, sino que toda el agua que tenían en diferentes depósitos, todo se convirtió en sangre. Por todo lado, hasta los que estaban guardados en los vasos, se convirtió en sangre. Entonces dice que hicieron algo, hicieron pozos y todo eso para darles de beber a todo Egipto, y con eso resistieron. Viene Dios y hace algo. Dice que hace subir ranas. Y aquellos encantadores, aquellos Janes y Jambres, hicieron exactamente lo mismo, porque dice que Moisés y Aarón, dice que hicieron subir ranas sobre todo el país. Ya se imaginan ustedes, hermanos, en los palacios, en ranas por todos lados y todo eso. Y dice que hicieron lo mismo. Aquellos dos magos, aquellos dos hechiceros, dice que sacaron ranas de los ríos y todo eso. Y viene Moisés y le dice, bueno, cuando quieras que quitemos las ranas, le dice, ahí nos dices, le dice. Eso sí ya no lo podían hacer los otros. Y viene Faraón y dice, mañana quítenmelo entonces. Y dicho y hecho, oraron al Señor al día siguiente y Dios quitó las ranas y todo, se quedaron muertos. Dice que apestaba todo el país. Pero aquellos hombres seguían resistiendo. Eso se refiere precisamente de la resistencia que hay. Cuánta gente no tiene una capacidad impresionante de hacer cosas, pero jamás serán capaces de doblar su rodilla ante Dios. Por eso, mi querido hermano, cuando usted tiene problemas, cuando usted tiene dificultades, dobla rodillas ante Dios, usted le conmueve el corazón a Dios. Lo hace. ¿Por qué razón? Porque usted está reconociendo la grandeza de Dios. Usted está reconociendo el poder de Dios. Pero aquellos hombres dicen que no. Entonces resistieron de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés. Dice que, ¿se imaginan ustedes, hermanos, la burla que le hacían a Moisés después de que ellos hacían exactamente lo mismo? Sí. De igual manera, hermanos, así como le ha tocado que vivir a usted, como me ha tocado que vivir a mí, por esperar en Dios, que Dios sea el que intervenga por mi vida. ¿Cuántos no se han burlado? Sí. Eso ha sido así a lo largo del tiempo. Cuando vivía el hermano Carlos Conde, tuvimos que hacer uso algunas veces de las leyes por tal de defender nuestra creencia en Dios. Sí. Porque para mucha gente, ¿cuántos no se burlan? Aquí enfrente tengo a un joven que en su momento se burlaron en un hospital, que este joven iba a morir, iba a quedar porque fue un niño. Aquí lo veo aquí enfrente cuando lo atropelló una moto. Estoy hablando de hace unos 20 años. Los padres tuvieron que firmar y decir, no, es que Dios va a intervenir. De hecho que Dios intervino de una forma impresionante. Y aquí está el joven. Bendito sea Dios por la vida de él. Pero ¿cuántos en realidad, hermanos, quiero comentarles que pasa lo mismo, resisten? Ya se imaginan ustedes cómo han de haber quedado Aarón y Moisés allá cuando después de que aquellos hombres, Janes y Jambres, hacían lo mismo. ¿Cuánto no se burlaron de él?
pero el que confía en Dios jamás quedará burlado, hermanos. Dice el Salmo: ninguno, Señor, de cuantos confían en ti serán avergonzados, dice. Bendito sea Dios, hermanos, jamás. Por eso, el apóstol Santiago, cuando habla, el apóstol Judas, cuando habla acerca de la conducta de lo que la iglesia tiene, hermanos, los exhortamos a que contiendan ardientemente por la fe, dice. Porque nuestra fe en nuestros días, hermanos, ¿cuántos no se burlan de nosotros? Dios les contara, se han burlado de mí mis familiares, mis amigos cercanos. Pero así como le pasó a Moisés y a Aarón, ¿cuánto no se burlaron de él en aquel país? Pero lo cierto es que siguieron los acontecimientos. Resulta de que viene Dios un día y le dice: bueno, no se asusten por las burlas, porque aquí el poder de Dios es el poder de Dios. Y resulta de que viene Dios y le dice: golpean el polvo. Y viene Moisés y Aarón, golpean el polvo. Resulta de que sale, pero piojo. El polvo se convirtió en piojo. Se subían sobre los hombres, sobre las mujeres, sobre las bestias, piojos por todos lados. Y oigan lo que dice. Vamos ahí en el libro de Éxodo, así rápidamente. Éxodo capítulo 8. De este acontecimiento que habla el apóstol Pablo. Éxodo capítulo 8, versículo 16. Entonces Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto. Y ellos lo hicieron así. Y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos. Así en los hombres como en las bestias, todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos. Pero ¿qué dice, hermano? Es que ¿creen ustedes que los hombres podrán resistir a Dios? Ah, hombre, hermanos. Siéntese usted feliz al tener al Dios que tiene, hermanos. Al Dios eterno, al Dios de la vida, al Dios inigualable, al Dios que nadie lo puede resistir, hermanos. Por eso dice: y los hechiceros hicieron también lo mismo para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Y hubo piojo, por tanto, en los hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón. ¿Qué dijeron, hermanos? Ni siquiera la mano de Dios, un dedito de Dios. ¿Qué les parece, hermanos? Dedo de Dios. Los hombres han querido resistir, por eso mucha gente ya no toman en cuenta a Dios. ¿Cuántos no se burlan al que usted ora por sus alimentos en la hora del almuerzo? Sí. Porque la palabra del Señor dice que los creyentes, al dar gracias por sus alimentos, al orar, dice que los alimentos son santificados. Al pedirle usted a Dios que santifique sus alimentos, ¿cuántos no se burlan? ¿De verdad? ¿Y cuántos creyentes en nuestros días, para no soportar, para no llevar la burla, prefieren no orar por sus alimentos? Estoy mencionando una cosa tan sencilla. No se preocupe, hermanos, si se burlan por usted. No, hombre. Le pasó a Moisés, a Aarón. Pero cuando se dieron cuenta, aquellos encantadores, aquellos magos, tuvieron que reconocer dedo de Dios. A mí me ha pasado. Las personas que se han burlado de mí, de mi fe, cuando mis hijos se han enfermado y todo eso, que no me han dicho, pero le digo a mi esposa: cállate,
No les digan nada, ni discutan nada. Tranquilos, nada. Y de último han tenido que decir, de verdad que ustedes sí tienen un Dios grande, ¿verdad? Así lo dice. Es que yo estoy seguro en quien he creído. Usted, mi querido hermano, debe de estar seguro en quien ha creído. Sí. Me molesta algunas veces oír comentarios como estas, que algunas veces entre ustedes cuando dicen que mantienen una fe en el Señor, hombre, toma medicina, todavía vivís bajo la ley, todavía vivís. Hay quienes que dicen eso, sí. Ay, Dios, todavía vivís bajo la ley. No, hombre, ahora hay libertad. Libertad siempre ha habido. Yo lo que quiero es estar seguro, convencido de que mi Dios es suficiente, inigualable, con toda la capacidad para suplir mis necesidades, hermanos. Sí, ese es mi Dios en quien yo he confiado. Entonces, de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, dice, así estos hombres resistirán al poder de Dios, resistirán a la verdad. Sí, cuánta gente no resiste, pero como dice el apóstol Pablo, su insensatez será manifiesto, dice, como lo fue la de aquellos. Dice, oigan lo que pasó aquí, dice que aquellos hombres tuvieron que reconocer, dedo de Dios es esto, Faraón. Así es, dedo de Dios. Es que mi Dios, hermanos, tiene todo poder. Hay un canto que yo lo oí hace tiempo, hace muchos años, dice, maravilloso, maravilloso. Mi Dios tiene todo poder. Así dice el canto. No, eso nunca se ha cantado aquí porque nunca lo he oído, pero hay quienes cantan, por ejemplo, God is good, que quiere decir bueno es Dios. Hay quienes que lo cantan, pero para mí eso sí ha sido real, hermanos. De verdad. Así como lo digo, Dios es bueno para mí, porque he visto su mano, he visto su poder. Entonces, hermanos, Dios, para llevar al cielo, entonces, quiere encontrar personas, no importa, puede ser preparado, puede ser persona más sencilla, pero si sabe buscar a Dios como debe de ser, va para el cielo, seguro. Oigan lo que termino de leer, lo que el apóstol Pablo dice aquí en estos versículos que leímos. 1 Corintios. Dice, versículo 22, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. ¿Sabe qué quiere decir eso? Hay mucha gente que quiere creer en Dios, pero al ver una señal. Hay mucha gente que así es. Yo he visto muchas señales de parte de Dios, porque se los he pedido, de verdad. Hay mucha gente que le piden una señal a Dios, pero usted debe de creer en Dios como un niño, hermanos. Dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Ese es el rey de ustedes que quedó muerto, que lo crucificaron, que allá en el Gólgota, allá afuera de la ciudad. Sí, pero lo crucificaron. Sí, allá goteó como dice, las gotas de sangre, derramó su sangre por nosotros, pero cuando llegó al Hades, no pudo estar ahí, lo tuvo que vomitar, lo sacó, porque llevaba vida, resucitó. Ese es mi Cristo crucificado, hermanos, que no tiene poder la muerte sobre él. Contrario, él tiene poder sobre la muerte.
Ese es mi Dios. ¿Por qué mucha gente le tiene miedo a la muerte? Téngale miedo, pero a Dios, no a la muerte. Que después de que uno se muere, yo voy con el que da la vida. Así tiene que ser. Entonces dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura, dice. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois, ¿qué dice? Muchos sabios según la carne. Oigan esto. No sois muchos sabios según la carne. Saben ustedes que muchos muchachos tal vez por lo que han estudiado, por lo que saben de cibernética, de internet, cuestiones así, son capaces de jugarle la vuelta ahora a sus padres. Sí. Porque les meten 1, 2, hasta 3 claves a veces para no entrar en la página en donde están, porque saben, para su mal, para su ruina lo están haciendo, hombre. ¿De verdad? Sí. ¿Y por qué lo hacen? Porque ni modo, los padres son sencillos. Tal vez nunca tuvieron oportunidad en ver, en conocer cosas así como estas. Entonces, ahora hay muchos muchachos que saben jugarle la vuelta a sus padres. Se lo van a pagar más adelante, de verdad. Padres sencillos, pero saben orar. Padres sencillos, pero tienen temor de Dios. Padres sencillos, pero saben honrar a Dios. Padres sencillos, pero saben amar a Jesucristo. Ese es lo valioso para Dios, hermanos. Entonces dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que, ¿qué dice? Nadie se jacte en su presencia, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús. ¿Cuántos tienen un lugarcito en el cuerpo del Señor, hermano? ¿Cuántos se sienten parte del Señor? Yo me siento parte de la familia del Señor, hermano, de verdad. Y eso me hace muy feliz, hermano. Me hace tener una motivación interna a seguir luchando, a seguir esforzándome en este camino. Dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, ¿qué dice? Siéntese feliz porque Dios le ha extendido su misericordia, hermanos. Siéntase feliz porque usted tiene fe. Siéntase feliz porque usted tiene valores espirituales que Cristo se lo ha dado, que no lo encuentra en el mundo. Como está escrito, el que se gloría, ¿qué dice? La paz y nadie se lo puede quitar, hermano. ¿Cuántos no pagan por ser felices? Y yo soy feliz buscando a Dios, hermano. ¿Cuántos no pagan por estar seguros, por tener una seguridad? Pueden pagar, son capaces de invertir en cámaras, en pantallas, en seguridad, en cuestiones, Usted no necesita de eso, porque tiene a Dios cerca, porque tiene a Dios de su lado. Yo les invito, sigamos haciendo la voluntad de Dios. Siga teniendo temor de la palabra de Dios. Siga teniendo temor de Dios. La palabra de Dios se cumplirá en usted siempre. Vamos a orar, hermanos, en este día.